Hola a todos, mi nombre es Erika Jiménez, trabajo como ingeniera de soluciones para el sector de gobiernos locales de ESRI Ecuador y a continuación voy a hablarles sobre ARGIS para el manejo de emergencias. El sistema de ARGIS ayuda a las agencias de seguridad pública a ganar un mejor entendimiento de dónde enfocar los esfuerzos para prevenir, proteger y mitigar los efectos de las amenazas complejas y también de los riesgos naturales que pueden suceder y afectar a nuestras comunidades. Este sistema nos sirve para los diferentes flujos de trabajo, como son la gestión de los datos, la analítica, la planeación, la respuesta, las operaciones en campo, trabajar con la comunidad, el refuerzo de la ley, entre otros. Nuestra tecnología de ARGIS crea un espacio en común a través de la habilidad de integrar muchos tipos de datos. Cuando tenemos una pregunta o empezamos a resolver un problema, lo primero que hacemos es buscar la información que necesitamos para que nos ayude a entender mejor la pregunta o el problema. Por lo general, primero empezamos con los datos de referencias, como son los mapas bases o los datos de imágenes. Eso también puede incluir las redes de las vías y la topografía, así como las imágenes satelitales, las cuales nos dan un contexto inicial. De hecho, después de un evento de riesgo natural como una inundación o un terremoto, es común apoyarse en imágenes satelitales para entender el impacto. Luego, los datos base son básicamente esos elementos que nos interesa en nuestra jurisdicción. Por ejemplo, las escuelas que fueron afectados, los hogares de ancianos, los lugares donde tenemos a nuestros grupos vulnerables, las guarderías, los hospitales, entre otros. Sobre esta base vamos a traer las capas operacionales, las cuales son esas capas que necesitamos gestionar dentro de nuestras agencias, como por ejemplo dónde están los incidentes, cuáles son las vías que están cerradas, dónde son las líneas de evacuación, dónde hay apagones, dónde tenemos nuestros recursos, los estados de nuestros proyectos, entre otros. Finalmente, sobre todas estas capas de información podemos incluir data viva, data en tiempo real, la cual puede venir de sensores como las alertas meteorológicas, los reportes de tormentas, puede venir de los reportes de inundaciones, de terremotos, los seguimientos de recursos, el tráfico, etcétera. Una vez que tenemos toda esta data en un entorno en común, podemos aprovechar las herramientas de ARGIS para transformar todos estos datos en información y esto nos va a ayudar a tomar mejores y rápidas decisiones para la gestión de las emergencias. ARGIS provee de capacidades ágiles para ayudar a lograr las misiones de hoy y mañana. Esto ya tiene años de investigación y ha ayudado a las comunidades a utilizar sus capacidades para apoyar en todo el ciclo de la gestión de emergencia. Aquí hablamos específicamente desde la prevención, flujos de trabajo para la mitigación, la rápida respuesta y por supuesto la recuperación. Las herramientas de ARGIS nos sirven para realizar todos esos flujos de trabajos que realizamos en cada una de estas fases. Primero, hablemos desde una perspectiva de prevención. Hay muchas formas en que ARGIS puede ayudarlo para estar mejor preparados para estos eventos de riesgos. Usando ARGIS, por ejemplo, usted puede realizar análisis de impacto para así entender mejor dónde se encuentran los riesgos potenciales, siempre y sí basándonos en los datos. También ARGIS nos puede servir para apoyar las fases de entrenamiento, ejercicios que hacemos para prepararnos para los riesgos, por ejemplo, los escenarios hipotéticos o los simulacros que hacemos para prepararnos para los eventos. Finalmente, también nos puede ayudar a crear planes interactivos basados en los datos y así nos ayuda a estar mejor preparados para realizar actividades que luego nos van a servir cuando ocurran estas emergencias. Vamos ahora a la aplicación de ARGIS Pro, en el cual vamos a trabajar sobre un modelo de inundación. Como les decía anteriormente, lo primero que debemos hacer es estar preparados, es trabajar en la prevención cuando se trata de la gestión de riesgos. Para esto es necesario entender a profundidad el terreno sobre el que estamos parados, es decir, entender las dinámicas que suceden en el territorio y cómo pueden afectarnos en un evento de riesgo natural. Aquí en este caso tenemos la aplicación de ARGIS Pro.
en la cual nosotros podemos realizar análisis de impactos y así entender mejor dónde se encuentran los riesgos potenciales. En este caso vamos a hacer un modelo de inundación en el área rural de Guayaquil. Primero, para hacer un modelo necesitamos de variables. En este caso vamos a usar la variable del modelo digital de elevación del terreno. También tenemos la capa del uso del suelo de esta zona. También tenemos la precipitación a 1 metro. Y en este modelo también vamos a usar la data de la pendiente. Como podemos observar aquí, podemos traer todas estas variables para realizar nuestro modelo. No solamente podemos usar estas, sino más variables dependiendo de lo que queramos modelar. Una vez que tenemos todos nuestros datos dentro del sistema de ArcGIS Pro, vamos a realizar una transformación de nuestras variables, que es básicamente hacer un tratamiento en cada una de estas capas previo al análisis. Este tratamiento consiste en normalizarlas a una escala común y en un formato de cálculo optimizado. Una vez que nuestras variables han sido tratadas, usamos herramientas analíticas como la herramienta de lógica difusa. Toma todas esas variables en el modelo y nos da como resultado un grado de probabilidad de inundaciones en función de estas variables. Con estos resultados podemos visualizar, por ejemplo, cuáles son esas zonas con alto riesgo a ser inundadas, con un nivel muy alto de inundación, un nivel medio o un nivel bajo. Pero el trabajo no termina aquí. Hemos identificado estas zonas con riesgos a ser inundadas y con estos resultados podemos trabajar en la siguiente fase, que es la mitigación. Ahora, la mitigación consiste en reducir los efectos de los posibles impactos. Por lo general, los eventos de riesgo exacerban las inequidades preexistentes. Por esto es primordial enfocarse en los grupos más vulnerables para prevenir consecuencias trágicas. La mitigación de riesgos requiere herramientas que puedan evaluar el riesgo y la vulnerabilidad de la comunidad, diseñar políticas efectivas y estrategias para reducir el riesgo e involucrar a toda la comunidad. Aquí vamos a ver cómo las herramientas de ArcGIS nos van a ayudar a digitalizar estos planes de mitigación, a priorizar los esfuerzos de mitigación, al poder identificar cuáles son nuestros grupos más vulnerables y también inventariar y hacer seguimiento de nuestros proyectos de mitigación. Para identificar cuáles son las zonas de riesgos, en este caso vamos a usar herramientas de analítica espacial dentro de ArcGIS Pro. Aquí, por ejemplo, tenemos la capa del resultado del modelo de inundación que generamos anteriormente y tenemos la capa del censo de esta zona, capa que tiene todas esas variables sociales y demográficas. Usando una herramienta de unión espacial, vamos a tener un solo resultado, en el cual vamos a combinar las variables del modelo de inundación con las variables del censo, las variables sociales. Y dentro de esta capa, por ejemplo, podemos empezar a explorarla primero con simbología. En este caso estamos usando una simbología bivariable en la cual podemos ver cuáles son esos censos que tienen un alto nivel de población y el nivel de inundación también es muy alta. Por ejemplo, esos que están en azul bastante fuerte, son esos censos donde tenemos bastante población y es bastante probable que se inunde en un nivel muy alto. Son esas zonas que vamos a tener que poner más atención para poder mitigar los posibles riesgos que sucedan. Ahora, con los resultados que generamos dentro de ArcGIS Pro, no solamente lo podemos usar aquí dentro de la aplicación de escritorio, sino también podemos crear tableros de control. Tableros de control con toda esta data, la cual va a ayudar a los tomadores de decisión a entender mejor la zona en la que van a trabajar. Aquí, por ejemplo, tenemos un tablero de control con los resultados que generamos en el escritorio. Yo, por ejemplo, quisiera entender mejor un censo que se encuentra en la parroquia del Morro. Escojo el Morro, se filtran todos los censos de esa parroquia y voy a analizar este censo o esta zona censal que se encuentra aquí. Aquí, por ejemplo, puedo ver que en esta zona censal tenemos 147 de población, el 51% es de mujeres. En esta zona censal, el 39.38% tiene áreas inundables de nivel muy alto. También puedo ver que en esta zona tenemos un nivel de pobreza del 100%, casi que todo, prácticamente todo el censo, toda la zona censal.
Aquí también vemos que el 62% de las personas de la población económica activa de este censo trabajan de la agricultura. Como bien sabemos, una vez que se inundan la zona, lo más afectado suele ser la agricultura, ¿verdad? Entonces todas estas personas que dependen económicamente de la agricultura se van a ver afectadas. También puedo ver en este censo que tenemos un 28.5% de hogares hacinados y también que tenemos un déficit cualitativo o casas en no buen estado de un 41%. También puedo ver que en este censo tenemos una gran cantidad de niños que van a la escuela. Estos niños también se verían afectados al momento de realizar una inundación. Veamos en este caso otra zona censal de la misma parroquia. En este caso, en esta zona censal, tenemos un nivel de inundación más bajo, de nivel alto, que es el 17% comparado en el anterior. Podemos ver que en esta zona censal menos personas dependen de la agricultura, aunque tenemos un nivel más alto de población. Podemos ver también aquí que tenemos un nivel más bajo de pobreza. Es decir, si comparamos este censo con el anterior, este está en menos riesgo o tiene menos población vulnerable que el censo anterior. Aquí entonces yo puedo ir revisando cada uno de estos censos de forma detallada para así poder ir entendiendo las zonas vulnerables o cómo mi población puede verse afectada en un entorno o en un momento que suceda un evento de riesgo natural. Pero nosotros también podemos generar indicadores macros, indicadores que nos den una visión de todo el terreno, además de irlo viendo en detalle. Y para eso vamos a usar otra aplicación, que es la aplicación de ArcGIS Insights. ArcGIS Insights es una aplicación que nos permite realizar exploración y análisis de datos. Aquí tenemos la misma capa que generamos anteriormente en ArcGIS Pro y usando las herramientas de Insight vamos a seguir analizando estos datos. Aquí, por ejemplo, vamos a calcular el índice de vulnerabilidad. Primero, para calcular esto, vamos a obtener la puntuación Z de cada variable. Aquí, por ejemplo, podemos ver los valores Z de cada una de estas variables, el nivel de inundación alto, muy alto, la población femenina, el déficit cualitativo, los hogares hacinados, la pobreza y las personas que viven de la agricultura. Al sacar los valores Z, que son las desviaciones estándar, podemos observar que los tonos más oscuros son aquellas zonas censales donde es más alta esa variable. Por ejemplo, donde más hogares hacinados tenemos en comparación al resto del set de datos son precisamente en estos censos que se encuentran en nivel muy oscuro. Y así sucesivamente para las demás variables. Una vez que calculamos los valores Z de cada una de estas variables, hacemos una agregación de todos ellos y lo que nos va a permitir identificar es cuáles son esas zonas censales que tienen muy alto todas estas variables y por lo tanto es alto el nivel de vulnerabilidad o el índice de vulnerabilidad. Dentro de Insight yo puedo seguir creando tarjetas con diferentes gráficos estadísticos que me van a permitir seguir indagando o entendiendo mejor mi data. Aquí, por ejemplo, con un diagrama de caja podemos ver la distribución de la variable del índice de vulnerabilidad que calculamos hace un momento. Entonces aquí, por ejemplo, yo veo que tengo unos valores atípicos muy altos, es decir, si yo le doy a clic aquí, por ejemplo, podemos ver que se filtra la tarjeta del mapa y puedo ver que estos tres censos en específicos tienen un muy alto nivel de vulnerabilidad, índice de vulnerabilidad. Entonces estos tres censos son los que yo tengo que poner mucha atención cuando suceda un evento de riesgo o mejor aún, prepararlos para cuando suceda un evento de riesgo porque entiendo que esas van a ser zonas muy afectadas porque tengo mis grupos vulnerables allí. Asimismo, yo puedo seguir creando más tarjetas para seguir interactuando con esta data. Por ejemplo, en este caso he creado una tarjeta en la cual he filtrado la información y solamente me muestra por cada una de las parroquias la población total cuyo censo sea el índice mayor a 3. Es decir, en Puná tenemos alrededor de 3.183 personas que viven en zonas censales cuyo índice de vulnerabilidad es mayor que 3. En Tenguel, 1.641, en Guayaquil, 899, en Morro, 1.239 y Infagómez Redón, 648. La población total afectada es de 7.610, es decir, toda esta población es la que se encuentra en un censo o en una zona censal con un alto nivel de vulnerabilidad. En comparación de toda la población en la zona que es 50.000, estamos hablando del 15% de mi población está en una zona censal con un alto índice de vulnerabilidad. Esta es la población que yo tengo que ponerle mucha atención, porque recordemos que los riesgos naturales, por lo general, lo que realizan o lo que hacen como resultado es que
empeora las condiciones que estaban antes. Es decir, si tenía un censo con un alto nivel de pobreza, después de un riesgo natural se va a aumentar la pobreza en ese lugar. Por esa razón que tenemos que poner mucha atención a estos grupos vulnerables en cuestión de mitigación de riesgos. Listo. Parte de la mitigación también es informar al ciudadano. Y para eso vamos en cambio a usar aplicaciones web para así contarle al ciudadano si está o no está su predio en un lugar donde se puede inundar. Aquí, por ejemplo, estamos mostrando una aplicación que fue construida con Experience Builder. Esta es una aplicación muy amigable, muy intuitiva para el usuario final, el cual puede abrirlo desde, ya sea desde un celular, desde una tablet o incluso desde la computadora. Lo podemos consumir desde cualquier dispositivo realmente. Aquí lo que el ciudadano va a hacer es que va a ingresar y va a poder consumir toda esa información, toda la información con respecto precisamente a si su predio se encuentra o no se encuentra en una zona de riesgo. Como podemos ver aquí, en esta cajita nos vamos a colocar el número de nuestro predio, vamos a decir aplicar y lo que el resultado nos va a dar es precisamente, nos va a mostrar si nuestro predio se encuentra o no se encuentra en una zona inundable. Y así la aplicación nos muestra un resultado en el cual me dice que mi predio se encuentra en este caso en un nivel de inundación medio. Consultemos otro número predial, en este caso voy a colocar otro código. Y asimismo, al aplicar, me lleva a ese lugar donde se encuentra ese código predial y me dice que en este caso, en este predio, no hay riesgo de inundación. De esta manera y con esta aplicación nosotros podemos mantener informado al ciudadano para que pueda conocer si efectivamente el predio en el que vive o en el que se encuentra está en una zona de inundación y qué nivel de inundación está para poder tomar las acciones preventivas al respecto. Ahora hablemos de la respuesta. Cuando ya sucede un evento de emergencia, como una inundación, un terremoto, un deslave, tenemos que responder de forma rápida, ya que hay que ayudar a los ciudadanos inmediatamente. Las aplicaciones del sistema de ARGIS nos permiten también mejorar la conciencia situacional y compartir información. Cuando hablamos de mantener la conciencia situacional, hablamos de entender el impacto potencial que tiene un incidente, de poder gestionar y desplegar los recursos limitados para poder ayudar a las personas. También hablamos de monitorear rápidamente todas las condiciones que están cambiando constantemente cuando hablamos de un evento de emergencia. Y por supuesto también proveer resúmenes operacionales en tiempo real, es decir, proveer resúmenes de todo el trabajo que venimos realizando con nuestra población afectada. Cuando hablamos de compartir información, estamos diciendo que podemos con estas herramientas comunicar efectivamente con el público y los medios de información. Podemos también compartir información y colaborar con otras organizaciones, que es muy importante, ya que el trabajo que se realiza cuando sucede un evento de emergencia no lo hace solo una organización, sino lo hacen varias organizaciones nacionales, gubernamentales o municipales que trabajan de la mano para poder atender a toda la ciudadanía afectada. En este caso me gustaría mostrarles la aplicación de ArcGIS Hub. Con ArcGIS Hub nosotros podemos crear un sitio web en el cual podemos desplegar toda nuestra información con respecto a la respuesta que estamos dando a un evento. Aquí, por ejemplo, tenemos una aplicación, dentro de nuestro sitio de Hub tenemos una aplicación que es un tablero de control, el cual muestra los resultados o de las operaciones que hacemos para la entrega de kits de emergencia. Cuando sucede un evento de desastre, un evento de riesgo, por lo general vamos inmediatamente a ayudar a su ciudadanía. Una de las formas de ayudarlos es precisamente a través de la entrega de kits de emergencia. Usando las aplicaciones de campo como Survey 123 y las aplicaciones de los tableros de control, nosotros podemos gestionar toda esta ayuda y poder visualizar en tiempo real cada uno de esos kits que hemos entregado a toda la población afectada. Finalmente, la última fase que tenemos durante la gestión de riesgos es la recuperación.
La recuperación consiste en retornar a la normalidad de forma más rápida y poder agilizar todos estos fondos con los que tenemos para poder recuperar nuestras ciudades o nuestras comunidades. Con estas herramientas nosotros podemos realizar una evaluación de daños para saber efectivamente o de forma más eficiente dónde se encuentran las zonas que debemos ayudar. También con las herramientas del sistema ARGIS vamos a poder agilizar las operaciones para hacer el retiro de escombros o en el caso de deslaves de tierra, en el caso de inundaciones, ayudar a las poblaciones más afectadas, entre otras. Y finalmente, por supuesto, con las herramientas del sistema ARGIS podemos monitorear y gestionar el estado de esta restauración. Aquí, por ejemplo, me gustaría mostrarles un tablero de control en el cual presentamos la evaluación de daños que hemos realizado en todo el país. Esta es una evaluación que se ha realizado para un evento de un terremoto. Aquí, por ejemplo, mientras nosotros nos acercamos en el mapa, la información en el tablero se filtra y nos muestra cuántas edificaciones han sido destruidas. De esas dos edificaciones, cuántos ha sido un daño mayor, cuántas no están ya no son accesibles para el público. También podemos ver una estimación de daños, el valor de cuánto va a costar volver o recuperar ese edificio. Si nosotros le damos clic en algún elemento en la lista, por ejemplo, nos podemos acercar a ese evento o a ese edificio en particular. Y aquí, por ejemplo, con imágenes, nosotros podemos verificar o validar el estado o el daño que se ha sucedido en este caso, en esa vivienda, ¿verdad? Así, con esta herramienta, con los tableros de control, nosotros podemos interactuar con toda esta data para así ir definiendo todos los daños que tenemos que recuperar, cómo tenemos que disponer de todos estos fondos para poder ayudar a la ciudadanía a volver a recuperarse, a volver a ponerse de pie después de un evento de desastre o de riesgo. Bien, en esta presentación entonces hemos conversado sobre cómo las herramientas del sistema ARGIS puede apoyar a muchas misiones en lo que respecta a la gestión de riesgo, empezando desde la prevención, luego con la mitigación, herramientas que también nos van a servir para recuperarnos después del suceso de un evento y por supuesto para dar respuestas rápidas a nuestra ciudadanía. Los invito a que sigan explorando todas las herramientas que contamos en nuestro sistema de ARGIS y las usen para la gestión de riesgo y sobre todo para poder construir comunidades resilientes. Gracias.